Hola. Hola Fernando, ¿me escuchas? Ahora sí. Fuerte y claro. Ya, hay que cambiarte el nombre. Estás como Rafael Fernando. Creo que son los nombres de tus hijos. Ya, sí, renómbrame o yo lo hago. Yo lo hago. Ya, cambio. Ya. Ahí está bien, creo. Ya. Ya, ya está. Ay, no está el doctor. Ya, en la parte de abajo, Fernando, hay una opción que dice, compartir. Pantalla, sí. Ya, ahí, primero tienes que tener tu presentación abierta. Ya. Ábrela. Y una vez que la abres, la minimizas y vas a ir a compartir pantalla, y en compartir pantalla te van a salir todas las pantallas que tienes abiertas. Ya. Ahí está. A ver, preséntalo. Vamos a ver. Ahí. Ahí está. Ya. Ya. Ya está. Entonces ahí ya tú manejas, tú mismo manejas el PowerPoint. Claro. Ya. Yo manejo mi tiempo. Ya. Ya, perfecto. Entonces, vamos a esperar a que vayan entrando. Ya, bacán. No hay problema. Entonces, sí. Ya. Ya. Voy a parar tu pantalla para poner la mía, ¿ya? De la Perfecto. presentación. No hay problema. Ya. Dos acá. Con mi libro abierto. ¿Qué? Con mi libro abierto. Ahí está bien, ya. Está bien. Tranquilo. La cámara, micrófono, todo tranquilo. Normal. Pero...
Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, Gracias por acompañarnos. gracias. Gracias a usted por la invitación. Buenas noches con todos los participantes, profesor de hoy día y los panelistas. Vamos haciendo la presentación del día de hoy mientras se unen los demás participantes al módulo, al curso. Bueno, hoy día llegamos al final del primer módulo del curso virtual, ¿ya? Todos los que se han inscrito serán evaluados el día viernes, se les va a enviar el link del examen a su correo electrónico o mediante WhatsApp. El que no le haya llegado el correo lo solicita por el WhatsApp. El certificado todavía se va a entregar al final del segundo módulo. Hoy día tenemos el tema de elastocompresión a cargo del doctor Fernando Cornejo. El doctor Fernando Cornejo es médico cirujano egresado de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca. Tiene estudios de flebología clínica en la Fundación de Enfermedades Venosas, Fundapreve, curso de especialización en flebología clínica en la Universidad de Silvania, Panamá, curso de especialización en flebología clínica en la Universidad de California, y es miembro de la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología. Es past president de la Sociedad Peruana de Flebología y Linfología y actualmente tiene el cargo de tesorero en la Asociación Médica de Flebología y Linfología. Hoy tenemos como panelistas invitados por Perú a los doctores Eduardo Cortés, vocal de ética de AMEFLI, y al doctor Juan Agustín Chunga Prieto, actual secretario de SOPEFLI. De México tenemos al doctor Hugo Casares Baruch, presidente de la Asociación Mexicana de Linfoesclero y presidente de la Sociedad Mexicana de Flebología Clínica. Y de Brasil tenemos al profesor, el doctor Angelo Scuderi, cirujano vascular, past presidente de la UIP. Quiero invitarlos al inicio del segundo módulo, que comienza la próxima semana. Los primeros temas van a estar a cargo de los doctores Tomás Cortés y Luis Chinchón.
Agradecer, como siempre, el auspicio académico de la UIP, de la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología, el Instituto Mexicano de Flebología, el curso máster de Fleboestética y a la Academia Mexicana de Flebología y Linfología. Entonces, le voy a dar el pase para que el doctor Fernando Cornejo comience con su presentación. Doctor Fernando. Ok, Doctor Fernando. sí, se me oye, ¿no? ¿Verdad? ¿Ahora sí? Ahora sí se oye. Por favor, comparta su pantalla. Ok. Creo que ahí estamos. ¿Se puede ver? Sí se ve, doctor. Ya, perfecto. Bueno, y es hora de empezar, ¿no? ¿O Sí, doctor, esperamos ya todavía? podemos ir comenzando. Muy bien, buenas noches con todos. Ante todo, un agradecimiento a la Sociedad Peruana de Flebología, ¿no? Saludos también a los colegas que están actualmente en la audiencia. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de elastocompresión y este tema es para mí un tema muy importante y por no decir el principal en el tema de tratamientos flebopáticos, ¿no? Entonces, tiene mucha importancia para que un médico que se dedica a la flebología eh, deba entender los conceptos básicos de la compresión, ¿no? Incluyendo los efectos fisiológicos, las terminaciones comúnmente utilizadas para este tipo de terapia, ¿no? Y el uso de la compresión en la prevención y el tratamiento de venas varicosas y telangiectásicas, ¿no? Además del tratamiento y de su uso posterior en la escleroterapia. Por eso vamos a ver un poco de introducción y un poco de historia en los temas de la elastocompresión. Es fundamental el uso de la compresión en la prevención y el tratamiento de las venas varicosas, las telangiectasias, y así también como en el uso posterior, como es en los tratamientos de escleroterapia, la flebectomía ambulatoria y la ablación endovenosa, en sus diferentes modalidades que podamos realizarlas, ¿no? La compresión data de muchos siglos atrás, ¿no? Es mencionada incluso en los textos bíblicos. En el Antiguo Testamento, en Isaías 1 al 6, hay una mención. También es utilizada en la antigua Roma por los soldados que identificaron sus beneficios para reducir la fatiga en los miembros inferiores. En las largas campañas que tenían estos, pues utilizaban vendas de cuero. Dice la historia que vendas de cuero hechas de cuero de perro, ¿no? Entonces, así ellos minimizaban los efectos de la fatiga en sus miembros inferiores cuando tenían las grandes campañas. Luego, desde 1842, cuando Nelson Goodyear desarrolla, gracias a la vulcanización, los hilos elásticos de caucho, componente actual de las medias y de los vendajes elásticos, es cuando empieza, digamos, una adecuada utilización de este método para el tratamiento de las flebopatías. Jonathan Spark también patenta un método para envolver sedas y algodón alrededor de los hilos de goma, ¿no? Entonces ya vamos viendo que hay gente que se preocupa por estos temas y vamos desarrollando formas de mejorar la elastocompresión. A finales de los 1800, inicio de los 1900, aparecen los hilados ultrafinos de látex redondeados que se volvieron disponibles, permitiendo la fabricación de medias, digamos, de compresión ya más modernas. Y
a 1960 las medias de compresión sin goma llegaron a estar disponibles con el desarrollo de los elastómeros sintéticos, dando lugar a las medias de compresión modernas como las conocemos actualmente, sin costuras, relativamente más cómodas y que las podemos seguramente muchos de nosotros utilizar en nuestros pacientes. Hay que conocer los efectos fisiológicos de la compresión, ¿no? Se habla mucho de que mejora mecánicamente de manera externa la bomba muscular de la pantorrilla. Entonces aumenta la fuerza de esta bomba, mejorando el flujo de las venas competentes, cerrando las venas superficiales incompetentes. Además, hace que las válvulas incompetentes funcionen disminuyendo el diámetro de entre las valvas, de las válvulas de las venas varicosas. Y también reduce el edema que separa la piel de los vasos capilares y aumenta el flujo linfático. Son los efectos beneficiosos de una adecuada compresión. Contrapresión ejercida por diferentes clases de compresión, ¿no? Acá más o menos un cuadro que sintetiza qué tipo de compresión o cuánto de compresión le voy a aplicar de acuerdo a las molestias o a los niveles que pueda yo entender al momento de hacer mi auscultación, mi evaluación médica delante de un paciente, ¿no? Esto es arbitrario, o sea, esto no es una regla exacta, pero está descrito en varios textos, es por eso que yo he querido compartir con ustedes esto, para tener una idea más o menos como una idea general, ¿no? Bueno, entonces le damos clase 1 con 18 a 21 milímetros de mercurio, que podría ser una indicación en los pacientes con fatigas de piernas, síntomas leves, varices leves, incluyendo las que aparecen o podrían aparecer en embarazo, ¿no? La clase 2 de 25 a 32 milímetros de mercurio, con más síntomas que en la anterior clase, donde ya se presenta un edema, puede haber ulceraciones menores, ¿no? Posteriores a escleroterapia, se puede usar después de una escleroterapia. Varicosidades moderadas también pueden ser beneficiadas con este tipo de compresión. Compresiones de 36 a 46 milímetros de mercurio, la podemos utilizar en insuficiencia venosa postrombótica crónica, con presencia de edema marcado, lipodermatoesclerosis y ulceraciones severas. Y compresiones mayores podrían estar indicadas en enfermedad venosa o varicosa muy severa, que no responde a las compresiones anteriores, que son más bajas, y también en el linfedema. Entonces, como les repito, este cuadro no es una regla, pero más o menos nos da una idea de cómo debemos ir utilizando las compresiones de a poco a más para poder tratar algunas flebopatías. Esta es la famosa ley de Laplace, ¿no? De un francés, que en medicina la ley de Laplace establece la relación entre la tensión parietal, la presión transmural, que vendría a ser la diferencia entre la presión intravascular y la presión intersticial, y el grosor de la pared de los vasos, que traducido en una fórmula vendríamos a ver que la presión sería igual a la tensión de un vendaje o de una media sobre el radio de la superficie al cual está siendo ejercida. Por tanto, cuanto más pequeño sea el radio, más será la presión ejercida, y si el radio es amplio o ampliado, la presión será menor. Entonces, un poco confuso entenderlo, pero con este gráfico de repente podemos darnos un poco más de luces. Cuando hablamos que la presión en lugares donde el radio es más corto, podemos imaginarnos a nivel tobillo, maleolos, ¿no? Donde el radio de la pierna es pequeño,
Entonces, el 100% de la presión ejercida, ya sea de la media o la venda que usemos, debe ser, a ese nivel será el 100%. Hablamos de los 20 milímetros, 30 milímetros de mercurio que podamos estar queriendo usar, de acuerdo a la patología. El 100% de esa presión debe ir aplicada en esta zona, donde el radio es menor. Y progresivamente irá disminuyendo hacia arriba, o proximalmente, donde los radios son mayores a nivel de la pierna, del muslo, etcétera, donde más o menos podemos ir viendo que va a ir disminuyendo hasta un 50% la presión, ¿ok? Entonces, la famosa ley de Placé es más o menos es como se debe interpretar de esta manera. Para el tema de la compresión, yo he visto por conveniente hablar básicamente de dos temas importantes, porque me parecen que son los que realmente se usan más y son los más beneficiosos. En mi experiencia, que no es muy larga, entiendo que hay gente que está muchos años en el tema de la flebología. Yo apenas estoy unos modestos 15 años trabajando en la flebología, pero veo que mis maestros tienen 30, 40 años trabajando en estos temas y he visto por experiencia que lo que más se usa son vendajes y son medias. Hay un sinfín de artilugios tecnológicos que ahora están apareciendo, ¿no? Que nos ofrecen para poder manejar el tema de la compresión. Pero, hablando la realidad y la práctica, que a nosotros es lo que nos importa, que es lo que vamos a poder aplicar en un paciente, son los dos, el vendaje y las medias. Vamos a hacer más o menos una comparación rápida de lo que buscamos con el vendaje y las medias. Por ejemplo, los vendajes son textiles elásticos, mientras las medias son fibras elásticas, por lo cual mantienen una forma definida, no se deforman. En cambio, todos conocemos los vendajes como vienen, ¿verdad? El estiramiento de un vendaje es corto, mientras el estiramiento de una media es bastante largo, ¿no? Hay una alta presión de trabajo y aumenta el flujo venoso profundo en los vendajes, mientras que en las medias la presión de trabajo también es alto, pero es pobre en el efecto del flujo venoso profundo. La presión de reposo, en cambio, en los vendajes es pobre, ¿no? Hay una prevención del reflujo bajo. Todo lo contrario pasa en las medias. La presión de reposo alto y hay una excelente prevención del reflujo. En las vendas se debe aprender a darle un uso apropiado, ¿no? O sea, nadie aprende teóricamente en este curso, por ejemplo, nadie va a aprender a vendar y tampoco es la intención de enseñarles. Haremos algunas pautas, pero se debe entrenar, se debe practicar para aprender a hacer un uso apropiado. En cambio, en la media, pues la aplicación, entre comillas, puede ser más fácil, ¿no? Es una aplicación uniforme basada en la medida de la pierna. Saben muy bien que se tiene que tomar algunas medidas anatómicas a la pierna para poder recetar una media. Entonces, y entre comillas es fácil aplicarla, pero a ver, ¿cuántos pacientes pueden decir lo mismo de ponerse una media? Uso para los problemas agudos, en el caso de las vendas, en edemas agudos, es una buena respuesta, ¿no? En dermatitis, flebitis, úlceras venosas agudas, se puede usar con muy buenos resultados. Las medias, en cambio, pueden ser incómodas en la noche, puede producir una alta presión en el reposo, ¿no? Las vendas podemos también utilizarlas con muy buen éxito en el tratamiento inicial de los linfedemas. En cambio, las medias hay un mejor resultado en la prevención y tratamiento a largo plazo, prevención de la recurrencia de úlceras varicosas y tratamiento a largo plazo del linfedema. Entonces, como verán, como muchos hacen, y el consejo está dado, es de que primero usamos vendas
controlamos los edemas y luego usamos medias. Con una pierna ya controlada en edemas y en lesiones flebopáticas, empezamos a usar medias como tratamiento prolongado o a largo plazo de sostén. He aquí el arma principal de un flebólogo. Cualquier médico que se quiera dedicar a la flebología, de acá seguramente hay algunos en la audiencia de que son sus primeros pasos o acercamientos a la flebología. El arma principal de un flebólogo es este, señores, la venda. El inicio de cualquier flebólogo para poder iniciar tratamiento flebopático. Hay muchos maestros que dicen que solo con venda ya has hecho mucho por vendarle por vendar una pierna. Entonces, los otros tratamientos vendrían a ser ya complementarios. Hablamos de escleroterapias, cirugías, ablaciones, etc. Entonces, las aplicaciones del vendaje compresivo, ¿no? Generalmente no se aplica un estiramiento mayor al 50% de la venda, ¿no? Durante la aplicación, máximo se puede, digamos, para obtener una buena compresión, estirarla a un 50% del tamaño normal que es. Nosotros, bueno, personalmente yo, y lo he aprendido de mi maestro, ¿no? Usamos la venda elástica de 6 pulgadas, la famosa 6x5, 6 pulgadas de ancho y 5 yardas de largo, ¿no? Entonces, es una venda bastante elástica, entonces son con las que nosotros trabajamos actualmente. Para hacer un buen vendaje, tratamos de mantener espacios cubiertos uno sobre otra entre el 50 o 70% de una vuelta a otra, ¿no? Y así evitamos pellizcar la piel. Las vueltas siempre van a ser oblicuas, no vamos a poner vueltas circulares, pues podríamos causar constricción de la pierna, es lo que no queremos, ¿no? En el tobillo y la rodilla, un vendaje elástico de estiramiento bidireccional se adapta bastante bien a las formas de las articulaciones y eso hace que sean más cómodas. La articulación del tobillo debe ser extendida al máximo dorsalmente cuando vamos a aplicar el vendaje. Se deberá colocar como consejo un acolchado de goma en el área tibial anterior y retromameolar para disminuir o distribuir, mejor dicho, uniformemente la presión. Como hablábamos, a este nivel el radio es menor, entonces necesitamos, y hay irregularidades digamos, en la circunferencia de la pierna por la presencia de los maleolos, entonces necesitamos compensar esto con la aplicación de repente de espuma goma o algún acolchado, un apósito, gasa, etcétera, que podamos aplicar a esa zona sin dañar. La compresión graduada se logra aplicando presión uniforme en el vendaje, que se estira en un grado uniforme. Eso quiere decir pues que todas las veces que vamos a estirar la venda vamos a tratar de hacerla de la misma manera y con la misma fuerza, ¿no? Y siempre, esto es una regla, se aplica de distal a proximal. Como dice mi maestro, desde la raíz de los dedos hasta donde uno vea por conveniente, proximalmente. Y también, si la compresión que nosotros estamos usando con estos vendajes no satisface o no tenemos el efecto adecuado, podemos aumentar aplicando múltiples capas, ¿verdad? Podemos ponerle 2, 3 vendas de acuerdo a lo que veamos por conveniente para poder conseguir la presión que anteriormente hablábamos en un cuadro pequeño que les mostré y poder obtener resultados adecuados. Un gráfico
nadie quiere decirles cómo se venda, porque yo sé que todos saben vender, ¿no? Pero bueno, un gráfico bastante simpático me pareció para ponerlo. Es cómo se inicia desde la raíz de los dedos. Como les dije, nosotros usamos unas vendas un poco más anchas que cubren básicamente toda la planta, ¿no? Entonces no necesitamos hacer tantas vueltas en la planta, pero sin embargo el gráfico nos ayuda para ver que el vendaje inicia desde la base de la raíz de los dedos y se va haciendo de distal a proximal. Fundamentos para el uso de la media de compresión. En realidad, yo diría que también se puede usar estos fundamentos en el uso de la venda. Con un buen vendaje también vamos a obtener lo mismo, pero en los textos de literatura destinados a este tipo de la revisión está, digamos, de esta manera dividida, ¿no? Bueno, entonces, cuando usamos una media de compresión, disminuimos el riesgo de recanalización de las varices tratada mediante la disminución también de la formación de trombos. Disminuye la incidencia de pigmentación, minimiza la estera telangiectásica, reduciendo la presión, mejora la bomba muscular de la pantorrilla, disminuye la acumulación de efectos secundarios tales como la pigmentación, aumenta la posición de las varices posterior al tratamiento para promover más el sellado y la resolución más rápida de varices tratadas, mantiene la espuma en las venas tratadas, previniendo la diseminación a venas normales adyacentes. Modelos de las medias, no sé, hay infinidad de marcas y modelos, ¿no? Como podemos ver acá, medias hasta debajo de la rodilla, con la punta cerrada, hasta el muslo, con punteras abiertas, hasta la cintura, ¿no? Obviamente, dependiendo del tipo de patología y ubicación de la varice, nosotros escogeremos qué tipo de media podemos recetar o aconsejar al paciente. Medias también diseñadas para pacientes gestantes, ¿no? Entonces, pero siempre recordando que esto es fundamental, que la presión real que queremos aplicar, el 100% va a ir a nivel de los tobillos, para de esta manera mejorar el retorno venoso, disminuyendo la presión adecuadamente hacia la parte distal, perdón, proximal. Acá algunas pautas para el uso de las medias de compresión después de la escleroterapia, que pues es a lo que más de repente todos los que estamos acá nos dedicamos, ¿no? También esto no es una arbitrariedad, no es una ley, ¿no? Es una referencia que yo he encontrado, en tanto nos hablan de la duración de la compresión, cuánto tiempo debe durar la compresión necesaria después de la escleroterapia. Sigue siendo actualmente muy controversial, aunque la mayoría recomienda de repente 2 o 3 semanas de compresión. Se ha visto trabajos de algunos profesores que recomiendan la compresión inclusive por 6 semanas, ¿okay? Algunos estudios aleatorios también pequeños han sugerido que el mayor valor de compresión puede provenir en la fase temprana y que los resultados pueden ser comparables sin importar la compresión, si la compresión se mantiene o no por 6 semanas. Por ejemplo, hay estudios que solo dicen que sea 3 días de compresión, ¿no? Pues solamente por 3 días es suficiente. Entonces, hay un estudio reciente bien controlado que concluyó que 3 semanas pueden ser la compresión que puede ser ideal. Sin embargo, 1 semana y 3 días de compresión para muchos autores es suficiente para mejorar los resultados. Pero también hay que tener en cuenta de que cuanto más tiempo
intentemos nosotros prescribir la compresión, tenemos que tener en cuenta la tolerancia que va a tener el paciente ante esta compresión. Me refiero a que qué paciente va a aguantar 6 semanas de compresión. Estamos hablando de compresión continua, que no se va a quitar la venda o no se va a quitar la media. ¿Ok? Estos tiempos sugeridos son más o menos con ese énfasis de que es continua. Nosotros usamos de otra manera la compresión, que después de eso se los voy a también proponer, pero los estudios se refieren a que también el paciente no tolera protocolos que tengan compresiones muy prolongadas, ¿no? Bueno, en las telangiectasias, por ejemplo, la compresión sugerida de 15 a 20 milímetros de mercurio, podrían ser de 3 días a 2 semanas en promedio, lo que se puede prescribir como compresión en el tiempo. En reticulares, de 20 a 30 milímetros de mercurio por 2 semanas, ¿no? En varices tronculares también, de 2 semanas, por lo menos, con una presión también de 20 a 30 milímetros de mercurio. En grandes varices, ya tenemos que aumentar la presión para asegurarnos un buen resultado. En este caso puede ser un poco más de tiempo de compresión, entre 2 a 3 semanas. Y también en el embarazo hay una indicación de poder sugerir a los pacientes una compresión de 20 a 30 milímetros de mercurio hasta el segundo trimestre, y más adelante se puede aumentar según la sintomatología que la gestante pueda acusar. Como todo método de tratamiento, la elastocompresión tiene sus contraindicaciones, ¿no? En un edema marcado, por ejemplo, mejor usar vendas que compresión neumáticas que medias, ¿no? O compresión neumática que medias, para controlar más rápido el edema, ¿ok? En insuficiencia arterial, ¿no? No es absoluta la contraindicación, pero debe haber una evaluación previa y minuciosa antes del uso de la compresión. Ante síntomas de dolor importante, se debe retirar la compresión de inmediato. Y también tenemos que tener en cuenta la sensibilidad cutánea de los pacientes, porque pueden haber alteraciones a nivel de piel, ¿no? Por los mismos componentes de los cuales están hechos las vendas y las medias. Entonces, hay algunos, digamos, contraindicaciones relativas, yo les diría, porque muchas de estas son controlables y aún así se podría aplicar la elastocompresión. De lo poco que hemos dicho, porque ya estoy terminando el tema, he encontrado en el libro de mi maestro, del doctor Juan Chunga, unos dichos que nos dejan mensajes muy perfectos a la realidad, ¿no? En la práctica cotidiana, por ejemplo, el tratamiento rey de las flebopatías de las piernas es el vendaje compresivo. Height es como lo puede traducir. No es fácil aprender teóricamente a realizar un vendaje, es necesario mucha práctica y mucha experiencia, lo dice Rosley. El vendar demasiado tiempo no ha perjudicado a nadie. El vendar demasiado poco, pues posiblemente sí, intensamente podría perjudicar a un paciente, lo dice Turnay. ¿Qué sería del flebólogo si no contara con la venda elástica? Nos cuenta Bock. Y un amigo mío dice también, el doctor Ausberto Chunga, hágase amigo de la venda, que será su aliado de toda la vida, porque nosotros indicamos vendaje por mucho tiempo, y a veces es por toda la vida, o en este caso, a veces es compresión por toda la vida.
Este enunciado lo he sacado del libro de Flebología para el médico clínico, del doctor Juan Chunga, ¿no? Es cuanto quiero, digamos, aportar en este curso para iniciar la discusión y seamos, digamos, nutridos más de la experiencia de nuestros panelistas, de cómo podemos manejar la compresión en las flebopatías. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Fernando, por su ponencia. Ahora vamos a dar pase a los panelistas. Por el momento estamos con los doctores, el profesor Ángelo Scuderi, el doctor Juan Agustín Chunga y el doctor Eduardo Cortés. El doctor Hugo Baruch está todavía en consulta, se va a desocupar, va a tratar de desocuparse para poder participar con nosotros, pero comencemos con las opiniones de los panelistas. Doctor Ángelo, por favor, encienda su micrófono. Bien, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Bueno, yo quería cumplimentar al doctor Fernando por su presentación bastante completa. Creo que abordó bien todos los aspectos de la compresión. Yo quería hacer algunos comentarios, especialmente con relación al título, que yo quería le sugerir de cambiar el título de elastocompresión para solamente compresión. Porque yo también hice esas presentaciones una vez, llamaba de elastocompresión, después cambié. Porque el problema de la compresión en flebología es que no existe solamente la compresión elástica, mas la compresión inelástica también. Y es muy importante la compresión elástica, especialmente cuando usted tiene una úlcera, por ejemplo, que necesita de una grande presión de trabajo. Esto es importante, la compresión inelástica. Por esto que digo que el título de la presentación debería ser compresión en flebología y linfología solo, y no elastocompresión. Otra cosa que quería comentar, que de fato la compresión es el capítulo más importante de flebología. Estoy de acuerdo 100% cuando él dice que quien conoce la compresión tiene un gran aliado en tratamiento. En verdad, de todos los métodos de tratamiento que existen actualmente, que son muchos, lo único método que recibe la categorización A1, o sea, que es recomendada por todos los especialistas y tiene evidencias científicas fuertes, es la compresión elástica o inelástica. El único método que es absolutamente unanimidad. Cuando nos vemos, por ejemplo, el consenso que fue publicado sobre úlceras, por ejemplo, vamos a ver que en todos los métodos de tratamiento siempre tiene la compresión inelástica. Y se dice, en adición a la compresión inelástica, se puede hacer láser, y en adición a la compresión, se puede hacer la escleroterapia, y en adición de la compresión inelástica, se puede hacer la cirugía profunda. O sea, la compresión está presente en toda la modalidad de tratamiento. Entonces, esto es importante. Esta aula, esta lección, es muy importante, especialmente para los que se va a iniciar en la flebología, que este es el objetivo de este curso, ¿no?
Então, que se tenha em mente que se você não conhece a compressão, você não vai ter muito sucesso na flebologia. E para finalizar, eu queria lembrar outro assunto, acho que muito importante. Um trabalho publicado por Giovanni Mosti, que atualmente, depois de professor Hugo Pache, é um dos maiores expoentes em compressão, um trabalho de ressonância magnética que demonstrou muito importante, muito interessante, que infelizmente não puedo mostrar aqui, que a compressão atua mais a nível profundo que a nível superficial. Este é um assunto muito interessante, que para você obter uma ação sobre o sistema superficial, a pressão tem que ser maior que 45 milímetros de mercúrio. E isto é importante, porque tem muitas pessoas que fazem a compressão com o objetivo de atuar nas venas superficiais. E não acontece isso. As venas mais sensíveis, que mais respondem à compressão, são as venas profundas. Este é um assunto muito importante. Esta é a razão que se deve fazer a compressão, mesmo quando se faz escleroterapia de telangiectasias. Porque muitos dizem, mas a compressão não atua sobre a telangiectasia. É verdade, mas atua no sistema venoso profundo, permitindo maior segurança para não ter complicações de tromboembólica profunda, que são mais ou menos frequentes quando se esclerosa as telangiectasias. Então, você usa a compressão não para aumentar a eficiência em telangiectasia, mas para prevenir o tromboembolismo do sistema venoso profundo. Então, essas são as considerações. Queria cumprimentar, então, o doutor Fernando por sua brilhante aula. Foi muito completa, muito clara, muito sencilla e muito objetiva. Congratulações. Gracias, doctor Angelo, por sus comentarios. Ahora le damos pase al doctor Juan Agustín Chunga. Gracias, Ana. Doctor Fernando, muy buen, como dice usted, un muy buen inicio para la discusión, para el debate, así que, bueno, es un tema muy bonito, la compresión es el tema que más me apasiona. Antes de empezar mi comentario, justamente de lo que mencionaba el doctor Angelo, le quería mostrar, porque yo tengo esa imagen, porque es una de las que más sirve para actuar, y ahí está, en esta diapositiva, es el trabajo que mencionaba el doctor Angelo de Giovanni Mosti, y ahí ustedes ven, abajito de la imagen, dice ahí en figura 1, es una pantorrilla con compresión de 42 milímetros de mercurio, el paciente de pie, las venas de la pantorrilla no cambian de tamaño. Se necesita mucha más compresión para que haga un tamaño. Si ven en la tercera figura, ahí recién han disminuido el diámetro esas venas de la pantorrilla. Entonces es muy importante el tema de la compresión. Actualmente, bueno, eso quería enseñarles. Actualmente lo que les puedo comentar es que primero, la compresión es algo que ya no se discute. La compresión se debe utilizar en todos los pacientes. Sí, hay profesores, hay maestros que no la usan, pero como bien mencionó el profesor Angelo, ya está esto más que estudiado. Sí, el tema obviamente es compresión, porque uno cuando está enseñando habla de compresión inelástica y elástica, todo. Ya en la práctica ya uno ve, lo discutimos en la clase, hace 2 clases, sobre el tema de la compresión inelástica, por ahí era un poco más fácil de usar. Y bueno, 2 puntos que a mí me gusta aclarar y me gusta dejar en claro cuando doy las charlas de compresión. El primero es que solo con compresión, ya lo dijo el doctor Cornejo, solo con compresión el paciente puede disminuir sus molestias, puede disminuir los síntomas, y eso ya está estudiado, desde el calambre, desde el dolor, desde la incomodidad, incluso los trastornos tróficos de la piel, sea el eczema varicoso y la misma úlcera varicosa, solo con compresión ya pueden ir mejorando todas estas molestias. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Para qué?
Y esto a mí me pasaba desde un inicio. Por ahí había casos en los que no podía tratar el paciente me llegaba con mucho edema, o era un paciente con muchas otras comorbilidades y no podía hacer un tratamiento desde un inicio, indicándole un vendaje elástico, ya podía el paciente sentir mejoría sin ningún problema. Y número dos es de que es muy importante la educación del paciente. En la última clase que nos acompañó el doctor Yanesini, él decía, mencionaba un trabajo que lo leí hace muchos años, que en Europa, en las enfermeras de un hospital, que supone que eran las expertas en compresión, vieron de que no colocaban bien el vendaje en el paciente, entonces decían como que el paciente no se puede colocar la venda todos los días en su casa, mejor póngase la media. También por ahí un poquito de esos temas comerciales. Entonces, nosotros acá en Perú sí les podemos decir, y creo que la gran mayoría de profesores que han visto a través de este módulo, saben utilizar el vendaje, le enseñamos a nuestros pacientes el vendaje y el paciente se lo coloca muy bien. No empezará como un experto, pero poco a poco lo va a ir mejorando el vendaje, ya que las medias elásticas, si bien son un gran aliado, también mucho depende de la medida de la pierna y es muy importante. Y un tema que no se ha tocado ahorita, pero creo que lo podemos ver en la discusión más adelante, para darle paso al doctor Eduardo, es las contraindicaciones de la compresión elástica. Es muy importante hablar de ese tema y creo que lo podemos ir conversando más adelante. Gracias. Gracias, doctor Juan Agustín. Doctor Eduardo Cortés, su comentario, por favor. Buenas noches, muy agradecido con la sociedad por la invitación. Saludos especiales al doctor Ángelo, al doctor Juan Agustín y esperando al doctor Hugo que pueda unirse en este debate. Lo primero es recordar que no voy a diferir mucho en lo que han dicho los colegas, tanto el doctor Cornejo como el doctor Ángelo. Es muy importante el uso de la venda, es más, es la base, es el pilar del tratamiento. No solo en un tratamiento quirúrgico o con ablación química o simplemente con fármacos. A veces solo con el uso del vendaje el paciente va a sentir un alivio. Recalcar ciertos puntos que por ahí no se mencionaron, que son importantes y no olvidar. Justo concordando con lo que dice Juan Agustín, el tema de contraindicaciones. Es importante antes de usar un vendaje, ver el tipo de piel que tiene el paciente y no olvidar nunca los pulsos pedios. Es importantísimo esto porque podemos estar haciéndole un daño al paciente si no controlamos muy bien esto. Otra cosa que es importante no olvidar, este curso, que está muy bien, está hecho para médicos de atención primaria, el médico del puesto de salud, el médico del centro de salud, el médico que no está en Lima, el médico que pudiera estar atendiendo a un paciente en un poblado, en una zona alejada de nuestro país. El uso correcto de un vendaje va a ayudar muchísimo a ese tipo de pacientes, porque en una ciudad alejada de Lima no vamos a tener un ecodoppler, no vamos a tener una llegada a fármacos importantes, e incluso no vamos a tener un centro quirúrgico, no van a haber especialistas, pero basta que este paciente caiga con un médico que sepa usar un buen vendaje y ya vamos a tener este paciente va a estar encaminado a un buen tratamiento hasta que este médico pueda derivarlo con un especialista, sea un cirujano vascular, un cirujano general, un flebólogo. Entonces es importantísimo saber usar la venda elástica. Fuera de eso, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han mencionado los colegas y bueno, estamos listos para seguir conversando con las preguntas de los participantes del curso. Hola. Perdón, no se me escuchó, disculpe, estaba silenciado. Vamos con las preguntas del público. El doctor Fernando y luego el doctor Ángel y luego el resto de nosotros panelistas, doctor. La primera pregunta es del doctor José Antúcar. Dice, ¿cómo conseguir o qué material usar como media inelástica? Doctor Fernando, ¿algún comentario? Active su audio.
Ya, ahora sí creo. Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué material? Bueno, los materiales pues deben ser los materiales menos agresivos y menos lesivos dependiendo de la condición de la piel del paciente, ¿no? Tiene que haber una evaluación previa para poder nosotros indicar qué tipo de material vamos a usar para poder hacer un vendaje, inclusive inelástico. Eh, Hay muchas estrategias que podemos usar, de repente usar capas previas de algún tipo de material o acolchado antes de aplicar el vendaje, sea elástico o inelástico, para poder disminuir o aminorar algún efecto desfavorable por el mismo hecho de vendar. Exactamente no podría decirles qué material usar, porque en la industria hay muchos. Entonces, pero yo creo que un análisis previo es muy importante para poder indicar cualquier tipo de material que queramos usar. Ok. Doctor Ángelo, ¿algún comentario? La pregunta ha sido ¿cómo conseguir o qué material se usa como media inelástica? Como vendaje inelástico, ¿qué material se usa? No, depende de la región, del país que usted vive. Yo no sé exactamente en Perú qué tipo de material usted tiene. Aquí, en Brasil, por ejemplo, tenemos una compresión inelástica clásica. Es la bota de una. La bota de una es la compresión inelástica clásica, que usted agrega el óxido de zinc, algunos agregan la cumarina, la gelatina, y es una pasta y usted usa una gasa. Ahora se vende aquí en Brasil, tiene prontas. Y usted la usa, ya están manufacturadas, usted la abre y las aplica. Hay que llamar la atención para la compresión inelástica de un aspecto importante. Compresión inelástica no significa que tiene que ser apertada con fuerza. Son dos. Compresión inelástica no debe ser apertada porque usted puede hacer mal al paciente, va a se quejar del dolor. Otra cosa muy importante que ocurre con la compresión elástica, si usted tiene un edema, la compresión elástica certamente va a disminuir este edema, va a reducir. Significa que después de una semana, 5 días, una semana, esta compresión va a se quedar floja, muy alargada, y tiene que ser refeita nuevamente, tiene que usted refacer. Entonces recomendamos a los pacientes que después de una semana vuelvan para hacer una nuevo vendaje inelástico. Entonces depende de lo que usted tiene en tu mano. Existe, por ejemplo, en mercado, no sé si está en Perú, el Circade, que es de la MED, que es una modalidad de compresión elástica muy buena. Puede ser usada, adaptada, bem treinada por paciente. É um pouco cara, mas tem um efeito muito interessante. Nós utilizamos muito o Circadia. Creemos que seja uma solução muito interessante. Outra coisa que eu queria te chamar a atenção, se me permite. Adelante, adelante, doctor. Además de la compresión, existe una cosa que se debe hacer con los pacientes flebopáticos, que es muy, ¿cómo se dice en español? Barata cuando no costa poco. Sí, decir, sí. Barato. Es barato. Es barato, sí. En portugués es barato, que costa poco. En verdad no costa nada, es gratis. De elevar las piernas de la cama
de la cama, que se dice, ¿no? En español, cama, la camilla. Sí, sí, sí. Pero no con alfombras debajo de la pierna. Tiene que poner un soporte debajo del pie para que la cama se quede recta y con la pierna elevada. Eso se llama posición de Trendelenburg. Creo que todos lo conocen. Esto tiene un efecto fenomenal. Usted, la primera paciente que te llega y dice, examina a la paciente, ve que tiene un problema de flebología, de varices, que sea. La primera cosa que usted dice, ponga un libro o algo debajo de tu cama y dormir con la pierna elevada. Es gratis, lo hace cuando está durmiendo, no te cuesta absolutamente nada. La paciente va a tener una mejora extraordinaria, va a adorar a usted. Y después usa la compresión, certamente. Mas el Trendelenburg, number one. Muy bien, profesor, muchísimas gracias. Entonces, en resumen de esa pregunta es busca en internet la bota de una, porque como dice el doctor, ya viene paquetes listos, y el Circate, que es de la marca Medi, que llegó a Perú, es un poco caro, eso sí, pero sí lo hemos usado y hay experiencia. Eso sería como material inelástico. Una siguiente pregunta, el doctor Henry Romero nos pregunta, ¿post-escleroterapia, la elastocompresión es día y noche o solo de día? Doctor Eduardo, ¿se puede responder esa pregunta? ¿Puedes repetirla? No te escuché muy bien. Ok. Post-escleroterapia, ¿la elastocompresión la usa día y noche o solo de día? Va a depender del paciente, va a depender de la condición, de qué haga el paciente, qué tipo de escleroterapia hayas hecho, qué tipo de varice hayas tratado. Generalmente, en mi experiencia personal, yo dejo el vendaje continuo por 48 horas primero, y luego ya dependiendo de la misma capacidad del paciente, la misma sinceridad del paciente también, de qué tanto se adapte a esta, solo indicarle en el momento que él está haciendo su trabajo, su vida diaria durante todo el día. En la noche solamente las primeras 48 horas. Después, lo que el paciente, cómo se sienta cómodo. Pero sí le exijo usarla todo el día, todo el día. En la noche ya no es necesario. Van bien. Sí, este tema es bastante, mucho depende de la experiencia aquí de cada médico y depende del tipo de varices, como bien ha mencionado el doctor Eduardo. Vamos avanzando con las preguntas porque han avanzado varias preguntas. Doctor Fernando, respecto al uso de medias de compresión en pacientes diabéticos. Pacientes diabéticos. Bueno, no veo una contraindicación exacta para que no las puedan usar, a no ser de que tengan lesiones o tengan algún tipo de neuropatía diabética que podría de repente alterarnos en algún momento por la presión excesiva en algún lugar, pero si la presión es adecuada, la media está bien indicada según las medidas que se deben tomar, no vería ningún problema en usar unas medias de compresión. Y si no se pueden usar, pues están las vendas, ¿no? Las carísimas vendas que usamos y que nos han servido siempre, en todo momento. Entonces, la compresión sí está indicada. No le veo contraindicación en ese aspecto. Y es más, yo a todos mis pacientes les indico compresión, refiriéndome al tema anterior, de 24 horas continua, y después es solamente durante el día para la actividad, y en reposo no lleva compresión. Se le recomienda lo que el doctor Scuderi nos dice, que mantenga la pierna elevada en un ángulo por lo menos de 30 grados de elevación para que el retorno venoso sea adecuado sin necesidad de compresión durante las noches, ¿verdad? Así es. Profesor Scuderi, le voy a repetir la pregunta. En pacientes diabéticos, el uso de medias de compresión, ¿qué hay que tener en cuenta en esos casos? No, depende del diabético. Se no es un paciente diabético controlado, sin lesiones, no veo ningún problema. Ahora, si no es un pie diabético, si es una persona que tiene una neuropatía diabética o que tiene así, una gangrena diabética, otro problema.
El diabetes en sí no veo ningún problema de usarla. Si tiene una insuficiencia venosa y también diabetes, no. Aliás, debo decir que ese es el gran desventaje de la compresión, porque la compresión prácticamente no tiene contraindicación. También gostaria de hacer un comentario al respecto de la arteriopatía, porque el presentador habló de una de las contraindicaciones, posibles contraindicaciones, que sería una arteriopatía. Se usara compresión en un paciente que tenga un proceso arterial, que aparentemente sería una contraindicación. Bueno, hay un estudio publicado por Hugo Parche que claramente demostró que la compresión no perjudica la circulación arterial, al contrario, da una mejoría del flujo arterial. La compresión inelástica, inclusive, no es la compresión elástica. Entonces, la arteriopatía isquémica certamente tiene un nivel de isquemia, no puede ser una isquemia crítica, no estamos hablando de una isquemia crítica, pero si usted tiene un paciente con una isquemia, si usted pone una compresión elástica y tiene una insuficiencia venosa crónica también, un edema, le pone una compresión elástica, va a tener mejoría no solamente de la parte venosa, sino también la parte arterial. Esta es conclusión de trabajo de Hugo Parche. Así es, profesor. Sí, ya está estudiado de que no afecta al paciente arterial. Lo que sí, en los estudios de compresión dicen que hay que medir el índice tobillo-brazo para ver menor de 0.6, se podría decir que está contraindicada la compresión. Pero Exacto. Siempre hay que evaluar al paciente. Así es. Nos hacen una pregunta. ¿Hay compresión, doctor Eduardo, elástica e inelástica? ¿En qué casos usaría cada una de ellas? Bueno, particularmente la experiencia que tengo con vendaje inelástico es muy poca, casi no la uso. Yo prefiero la venda elástica. Como mencionó el doctor Angelo, tiene sus indicaciones, pero requiere bastante compromiso por parte del paciente, porque si ese paciente se le coloca una botadura, por ejemplo, y este paciente no regresa o se pierde o no se incomoda por la bota, lo vamos a perder, ¿no? Entonces, particularmente se me hace más factible para el paciente, para el familiar del paciente, explicarle el uso de una venda elástica. No tengo mucha experiencia con la venda inelástica. ¿No? Ok. Y bueno, a ver, hay varias preguntas sobre este tipo de vendajes. Vamos a ver, a juntarlas un poquito. Preguntan sobre el vendaje multicapa. ¿Qué cantidad de capas se utilizan en este vendaje multicapa? Doctor Ángelo, ¿usted tiene experiencia con el vendaje multicapa? No, vendaje multicapa no. Yo tengo experiencia con la utilización de medias multicapas. Porque, así, por ejemplo, como fue mostrado, tiene compresión, media de compresión 40 milímetros de mercurio. Yo no sé si alguno de ustedes ya utilizó una media de 40 milímetros de mercurio. Es una media difícil de colocar, de poner. Es muy difícil. Si usted hace la prescripción de una media de 40 milímetros de mercurio, puede tener certeza que la paciente difícilmente va a utilizar. Entonces, para usted obtener los 40 milímetros de mercurio, yo recomiendo que te use dos medias de 20, una por sobre la otra. Y así usted va a obtener 40. Entonces, esto que sería la multicapa. Ahora, una cosa muy importante. Si usted hace una escleroterapia, por ejemplo, de un vaso de mayor calibre, una safena, por ejemplo, y usted va a necesitar una compresión un poco mayor, de 40 milímetros, entonces utilizamos dos medias elásticas, una de 20 por sobre de otra, dos. Mas por la noche
recomendamos que se saque una y se queda solamente con una media, porque por la noche va a sentir dolor, mucho dolor, porque la compresión se queda muy fuerte. Y como dice el autor, la compresión elástica por la noche aumenta, porque estás en reposo. Entonces, esto es que nuestra rutina. Muy bien. Doctor Fernando, nos pregunta la doctora Ana, en tiempos de COVID-19, los tiempos actuales y los problemas trombogénicos que esta enfermedad produce, ¿está indicado el vendaje elástico? Y si es así, ¿en qué compresión? Bueno, como sabemos, el COVID o el coronavirus, pues la afectación más importante y más complicada de manejar es a nivel pulmonar, ¿no? Entonces ahí es donde hay la coagulopatía que todos se refieren y que es la que, digamos, provoca que el paciente vaya en detrimento de su salud. A nivel de miembros inferiores, la coagulopatía no se manifiesta igual, porque estamos hablando de microcoagulación a nivel pulmonar, ¿no? Entonces eso no es lo mismo. Yo pienso que el vendaje tiene que seguir siendo igual, tiene que seguir presentándose de adecuada manera cuando uno hace la evaluación y indicar cómo lo vamos a hacer, enseñarle al paciente sobre todo, es muy importante cómo tiene que hacer. El paciente tiene que aprender en este caso a usar la venda, porque como nosotros o como yo lo uso, es que mi paciente se va a vendar en su casa, no va a venir todos los días a mi consultorio para que yo o algún personal mío lo vende. Eh, bueno, y en tiempos de coronavirus, mi consejo es de que nos protejamos, ¿no? Tenemos mucha cercanía al paciente, entonces ustedes saben que no guardar una distancia adecuada y con una protección no adecuada, el riesgo aumenta, entonces la infección o contagio podría ser de mayor grado. Eh, el vendaje tiene que ser igual, no le veo otra alternativa. Gracias, doctor. Doctor Eduardo, nos hacen una pregunta, disculpen que me mueva un poco. ¿Cómo, en su experiencia, cómo sabe qué compresión ha obtenido con el vendaje elástico, con la venda? Si quiero llegar a 40 milímetros de mercurio, ¿cómo lo obtiene que lo obtuvo? Eso va a depender del tipo de elastocompresión que esté usando y qué tanto el paciente se preste a colaborar o el familiar. A veces es por el familiar y a veces viene por el mismo paciente que la clásica expresión es, doctor, yo ya no puedo trabajar sin la venda, doctor, yo ya no puedo hacer mi día a día sin estar con la venda o con la media. Esa es la mejor forma que yo encuentro de que los pacientes puedan estar usando la presión que yo requiero. Y la otra es que llegan a veces al consultorio, yo los pido que lleguen al consultorio con su venda puesta. Nunca los recibo sin su venda o sin su media. Esa es la mejor forma, creo que es la única. Okay. Ahorita le voy a pasar la pregunta al profesor Ángelo. En mi experiencia, yo tuve la suerte de estar en el curso europeo vascular en Maastricht, en Holanda, y ahí había el picopress. El picopress es el aparato que utilizan para medir la presión cuando hacen vendaje inelástico. Lo colocan en la pierna y ahí uno coloca la venda y sabe cuánto de presión hay. Ahora, eso es pura práctica, en realidad, en mi experiencia personal. Pura práctica, lo venía poniendo y lo venía poniendo y ya sé cuándo tengo que jalar la venda. No sé, profesor Ángelo, ¿cómo lograr la compresión adecuada con vendaje, con venda? Bom, como é difícil, não é fácil, porque tem que ter muita experiência, porque não temos o manômetro na mão. A não ser que você tenha o pico press, aí fica mais fácil, não? Mas não são todos que o têm, evidentemente. E a verdade é assim, eu compressão elástica, eu sei que isso é um assunto que depende de cada doutor, tem sua experiência, seu modo de tratar. Mas eu normalmente a recompressão inelástica eu mesmo la aplico. Nem a minha enfermeira.
Esto es una cosa muy personal. Así como los curativos, de que hago el curativo, siempre los hice yo mismo. Nunca las de la enfermera. Entonces yo que hago el curativo y que hago el vendaje. Esa es una práctica personal. Y la paciente regresa, yo saco una y pongo otra. Y siempre recomiendo así. La paciente que hace una compresión inelástica puede tener eventualmente algún problema. Entonces yo recomiendo así. Si usted tiene dolor, no desconforto, dolor, usted pega una tijera y puede sacarla. Córtala y venga conmigo. Esto es una cosa muy importante, porque eventualmente puede tener un malestar, puede suceder. De regla, como regla, yo prescribo para la paciente usar la compresión elástica, porque este es más fácil de usar. La paciente misma puede utilizar. Por resalva que dice que difícilmente una paciente va a usar una compresión de 40 milímetros. La paciente no usa. O usa 2 de 20, es posible. No sé si respondí la pregunta. ¿Respondí? Tu micro, Juan. Tu micro está anulado, Juan. Juan Agustín. Tu micro. Está anulado el micro. No se te escucha. Okay. Gracias, disculpe, me pasó lo mismo la vez pasada. Gracias, profesor Ángelo. Doctor Fernando, el profesor Correa, quien le dio la posta en la sociedad, nos pregunta si existe alguna presión para cada tipo de varices o para cada sector del miembro inferior. Bueno, en la plática yo presenté un pequeño cuadro donde más o menos indicábamos la presión y el tiempo que se podía considerar como adecuado para el tema del uso de ya sea compresión con venda o con media, ¿no? Capaz no estaba atento el doctor Correa, por eso pregunta. Bueno, pero no me hago problemas en repetirlo. Esto es un tema también de experiencia, ¿no? O sea, yo puedo decir que sí, con mis pacientes los dejo 3 días, otros pueden decir, no, yo los dejo 2 semanas y no sé. Oye, y como los más expertos, yo los dejo sin vendaje. Bueno, el asunto sigue así. Telangiectasias de 15 a 20 milímetros de mercurio con la presión entre 3 días hasta 2 semanas de repente, dependiendo de la experiencia y la evolución del paciente, ¿no? En venas reticulares también pequeñas y grandes, la presión entre 20 y 30 milímetros de mercurio, por lo menos 2 semanas, y en vasos ya muy grandes y insuficiencia venosa crónica bastante avanzada, estamos hablando de una presión mucho más aumentada, de 30 a 40 milímetros de mercurio, ¿no? Y puede ser la compresión, puede ser incluso mucho más tiempo o hasta veces indefinida, como les decimos. Vas a vivir con tu media o con tu venda de por vida, porque si no esto vuelve, ¿ok? Entonces, es bastante relativo y como vuelvo a indicar, depende mucho de la experiencia de cada médico, cómo ha tratado y cómo ha tenido el éxito en su diario vivir en la flebología. Ahora, ¿qué presión exacta para cada parte de la pierna? Lo mismo, hemos hablado de que la presión que nosotros queremos conseguir al 100% de esos 20 o 30 minutos de mercurio, de ese a nivel del tobillo, en la circunferencia más pequeña de la pierna, y ir decreciendo hacia la parte proximal del miembro inferior, eh, obviamente perdiendo en graduación entre un 70-50% de la compresión para que facilite el flujo venoso, ¿no? La circulación. Entonces, ponerle exactamente a una presión a cada parte de los miembros inferiores no me parece muy adecuado, pero sí tenemos que cumplir esa regla. La regla de que la presión mayor esté abajo, la parte distal, y
que a poco que vayamos aumentando hacia arriba, la presión vaya disminuyendo, ¿no? Como el famoso cono que nos habla algún maestro por ahí, bien recordado. Bueno, entonces, esa sería mi respuesta en la pregunta para el estimado doctor Correa. Muchas gracias, doctor Fernando. Doctor Eduardo, usted tiene experiencia trabajando en climas cálidos. El doctor Tomás nos pregunta tips para el uso del vendaje o, bueno, la compresión en general en el verano, en el calor. ¿Qué recomendaciones nos podría dar usted de su experiencia? Y luego pasamos al calor de Brasil. Bueno, calor húmedo, calor seco, todos son muy complicados de manejar en pacientes. La mayoría no lo cumple. La primera indicación hay que, particularmente, yo les indico, existe una tela muy delgada, no recuerdo el nombre ahorita, que es una tela antialérgica para bebés. Esa tela se coloca para que evite el contacto directo de la venda con la piel en climas cálidos. Y va muy bien. La otra es indicarles una media de algodón muy grande, que se la pongan, y sobre la media se coloca el vendaje. Y con eso van perfecto. No, en mi experiencia, con eso se adaptan bastante bien al vendaje. Ya otra cosa es el tema estético, ¿no? Que conocemos que a las damas no les gusta para nada usar las vendas, y creo que es la primera causa de abandono en el tema o en el buen uso del vendaje. ¿Has tenido experiencia con medias con cierre? ¿Para mí? Sí, sí, sí. Sí, pero son muy difíciles de colocar. El paciente, por más que se le tome la medida, a veces son muy difíciles de colocar y el mismo paciente llega después diciendo que no se adapta. Lo que yo tengo entendido es dejarle un poquito más grande el tema de la presión para que pueda acostumbrarse. Ahora, nunca cometer el error de indicarle de frente medias. Y si se le va a dejar medias, tal vez medias cómodas, porque las de cierre aprietan demasiado. Primero, tal vez acostumbrarlo a la presión con el vendaje, como dijo el doctor Cornejo, la primera parte aguda del tratamiento, que se acostumbre a una presión, y luego ya para un tratamiento prolongado, y ya el uso de medias, porque es importantísimo que el paciente se concientice de que tiene ya de por vida usar sus medias. Así es. Gracias, doctor. Doctor Ángelo, justo el tema que estábamos hablando ahorita del calor. El calor, ¿qué tips nos da para que el paciente sea fiel a la compresión? Bom, aqui sabe que Brasil é um país caliente. Eu tenho muita experiência com compressão elástica. As pacientes aceitam a compressão. Você tem que argumentar, de convencê-las que a compressão é inevitável e necessária. Então, a paciente acaba aceitando. Aceita. Não é, evidentemente, uma coisa maravilhosa. Ainda mais aqui no Brasil, as mulheres não lhes gustam a média por forma alguma. Eu queria fazer um comentário que se falou agora há pouco da compressão na escleroterapia. Que a escleroterapia necessita da compressão e que nós usamos, na maioria das vezes, uma compressão extrínseca. Isto que é interessante lembrar. Então, se põe um apósito de gasa, de várias, pode ser de muito tipo, em cima, por sobre a vena que se esclerosou. E se hace a compressão. A paciente normalmente não suporta muito tempo isto. Então, recomendações que nós hacemos assim, por exemplo, uma telangiectasia 24 horas de compressão elástica, nada mais. Se é uma vena que tem uma saliência maior, ponemos um apósito ou de gasa ou de espuma sobre o trajeto esclerosado, hacemos um adesivo
y después ponemos la media elástica. Esta paciente normalmente se queda 2 o 3 días, después retira todo. Ahí continúa con la media elástica durante el día, a la noche la tira. Si es una vena de gran calibre, se queda con 5 o 6 días y después tiramos. Esto que quería decir al respecto de la compresión en la escleroterapia, que tiene que ser una compresión extrínseca. O sea, el trayecto de la vena que usted esclerosó, usted tiene que poner un apósito, no sé cómo se diría en español, una espuma, un algodón, una gasa, un rolete. Se usa inclusive aquel algodón que se usa los dentistas, que era un rolo redondo. Una ¿no? torunda. Entonces, Una torunda. torunda, sí. Ah, sí. Los dentistas lo usan mucho, ¿no? Entonces, poner aquel encima del trayecto venoso y poner la compresión elástica. Entonces, es una compresión extrínseca. Muchas gracias, profesor. Sí, para ir cerrando con las preguntas, nada más por mi parte, algo importante y que también me gustaría mostrarles es esta de acá. Este fue un trabajo que hizo el profesor Hull y Jean-Patrick Benin, francés, y ahí habla de que la importancia, ahí lo pueden encontrar, esta es la referencia, la importancia de la recomendación del médico para el uso del vendaje elástico. Ellos usaban este esquema y veían que si el médico le informaba esto al paciente, el paciente hacía más caso de la compresión y el paciente lo podía usar más. Entonces es muy importante eso para el paciente. Tienen que tener en cuenta de que tener la confianza de lo que han escuchado hoy día, de que la compresión es lo más importante para el tratamiento de la insuficiencia venosa, post-tratamiento y también como la parte de rehabilitación y del hecho de continuar después. Luego ustedes van a ver su experiencia, sea inelástico o elástico, y, y tener la confianza de que el paciente tiene que saber que ustedes saben que la compresión es lo más importante y ellos se van a adecuar, sea frío, sea calor, sea verano, sea invierno. Hay un estudio del profesor Ulloa sobre el tema del verano, pero el paciente les va a hacer caso al médico tratante y tienen que tener la confianza de hacerlo. Te doy el pase, Anita, para que puedas ir cerrando porque creo que estamos con todas las preguntas. Gracias, gracias a todos por su participación. Sí, pues como parte del tratamiento en pacientes flebopáticos es muy importante el uso del vendaje y el uso de este por el paciente va a depender mucho de su médico tratante. Si nosotros le explicamos bien a ellos por qué se está usando la venda o la media, para qué y en qué lo va a favorecer, el paciente entiende. En todo el tiempo que tengo trabajando, el paciente entiende muy bien y como dijo Juan Agustín al inicio, tal vez no va a ser un experto en el vendaje, pero se le va enseñando y por eso el vendaje se lo tiene que realizar el médico. El médico que lo trata es quien tiene que realizar el vendaje. No hay que mandarlo con la técnica o con la enfermera, porque mientras nosotros vamos vendando, vamos conversando con él y le vamos explicando en qué zonas va a ajustar más, en qué zonas va a ajustar menos, hasta dónde tiene que llegar la venda. Es muy importante explicarle al paciente y todo esto va a ser en la primera consulta. Ya después, en las siguientes terapias, el paciente va a ir perfeccionando su técnica y nosotros juntos con ellos. Entonces, para terminar la sesión de hoy y este módulo, voy a dar pase a los panelistas para sus palabras de despedida. Doctor Ángelo, profesor Ángelo. Oh, muchas gracias por la invitación. Fue un gran placer participar de esta discusión muy amigable, muy amiga. Y congratulaciones a todos los participantes que son expertos en la flebología. Fue un grande placer. Mucha buena noche a todos. Doctor Juan Agustín. Bueno, para mí ha sido un privilegio cerrar este primer módulo junto con el profesor Scuderi
que lo conozco desde que me gradué muchísimo antes, y con el doctor Cornejo, el doctor Eduardo, de los cuales también he aprendido empezando en este mundo. Y bueno, el tema de la compresión es un tema muy apasionante, creo que ya lo discutimos todo acá. Lo único, en mi experiencia, yo me baso en el vendaje inelástico. He tenido la suerte de compartir con el doctor Parche en el International Compression Club. Busquen en internet el ICC, International Compression Club. Hablan mucho sobre compresión ahí y aprendemos bastante de ellos, la parte teórica, la práctica ya viene con nuestros pacientes, pero el vendaje elástico es lo más importante en el paciente fleopático. Eso creo que no hay manera de decirlo, no hay otra manera de decirlo. Es lo más importante, así que entrénense en colocar vendaje, en usar las medias, conozcan todos los tipos porque se pueden utilizar, pero creo que el inelástico, y con eso me quedo, es el que más utilizamos con nuestros pacientes acá en Perú. Gracias. Doctor Fernando. Bueno, agradecer a la sociedad por la invitación, darme la oportunidad de participar en el curso, dar mi aporte pequeño, aunque sea el último del módulo, pero igual muy contento de haber participado. Espero que el poco o sucinto tema que he desarrollado, y de gran importancia, como les vuelvo a repetir, y principal aliado de un médico flebólogo, es la compresión. Entonces recordarles siempre de que este tema es muy importante en el tratamiento de las flebopatías. Entonces, muy agradecido nuevamente, muchas gracias por vuestra atención. Me despido para hasta cualquier momento. Gracias, doctor Fernando Cornejo. Doctor Eduardo Cortés, sus palabras de despedida. Bueno, agradecer a todos por la invitación a la sociedad. Un honor, un privilegio estar aquí con el doctor Ángelo, con el doctor Chunga, el doctor Cornejo. Palabras finales, 2 soles es lo que cuesta una venda elástica. Aquí en Lima, en la provincia, en la sierra, en la selva. 2 soles van a permitir que uno le cambie la vida al paciente. Para los colegas que están comenzando, que trabajan, están en la atención básica, lo mejor que puede haber para el paciente en la atención básica es la elastocompresión. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, para los que se conectaron después de la presentación inicial, les voy a recordar que el examen va a ser el día viernes, se les va a enviar mediante sus correos electrónicos. A los que no les llegue el día viernes lo pueden solicitar mediante el WhatsApp. El examen es virtual, lo realizan mediante el link, solamente es para marcar. Hay 2 preguntas que son para completar, bastante específicas, y ese va a ser la primera parte de solamente las preguntas del primer módulo. Se les está dando hasta el viernes para poder tener la información de esta clase. Y la siguiente semana continuamos ya con el segundo módulo, que vamos a tener a cargo, les pongo acá la presentación. La siguiente semana tenemos 2 clases a cargo del doctor Tomás Cortés, ética en flebología y el manejo quirúrgico de la enfermedad venosa crónica a cargo del doctor Luis Chinchón. Ya a partir del siguiente módulo van a ser 2 clases por sesión. Ya teniendo fecha final el día 30 de septiembre del curso. Ya donde vamos a invitar a todos los panelistas que nos han estado acompañando durante todo este tiempo a participar. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos, doctor Escuderi, doctor Cornejo, doctor Chunga, doctor Cortés, gracias por su participación y gracias a todos los doctores que están participando también con nosotros. Hasta luego. Bueno, buenas noches. Gracias, profesor Ángelo. Saludos. Cuídense. Gracias. Un abrazo. Cuídense. Hasta luego.